Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda parte de Conociendo el Cummins ISM. Antes de empezar, me gustaría pedirte que si aún no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos y nos regales un comentario. Quiero darles las gracias a todas las personas que ya se han suscrito al canal. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir las cápsulas, gracias por hablar de nuestro canal. Muchas gracias por todo esto. De verdad me he tomado el tiempo para poder responder cada una de sus preguntas, de sus dudas en cuanto a cuestiones técnicas de motores o de camiones. Les pido por favor que si en algún momento demoro un poco, no se desesperen, pues es normal, de repente pues no podemos estar en todos lados. Sin embargo, en verdad les agradezco mucho el estar siempre con nosotros, apoyándonos. Y bueno, vamos con la segunda parte de Conociendo el Cummins ISM, así es que espero que esta cápsula les guste. El Cummins ISM es un motor de 6 cilindros en línea, de 10.8 litros de capacidad volumétrica. Su potencia de salida se encuentra entre 330 y 370 caballos de fuerza a 1800 revoluciones por minuto. Existen algunas versiones que pueden llegar hasta 400 caballos de fuerza. El torque de salida de este motor se encuentra entre 1250 y 1350 libras-pie a 1200 revoluciones por minuto. Este motor cuenta con un sistema de control electrónico de dosificación de combustible y precisamente todos los elementos más importantes de este sistema los vamos a encontrar en el costado izquierdo del motor, también conocido como lado frío. El módulo de control electrónico es el responsable de todas las gestiones que tienen que ver con el procesamiento de datos y de señales, tanto de entrada como de salida. El sistema está conectado mediante un CAN bus hacia los sensores y del módulo hacia los actuadores. Cuando el módulo recibe la señal de los sensores, la procesa y determina las acciones que ha de tomar, es decir, qué actuadores son los que va a activar. Básicamente, estos actuadores se encuentran en el sistema de combustible. Si bien es cierto que el sistema de inyección es en parte mecánico y en parte electrónico, también es cierto que la parte electrónica que corresponde al control de dosificación de combustible está controlada, valga la redundancia, por el módulo. El módulo decide cuándo se va a activar cada uno de los solenoides que tienen los inyectores. Esto es con la finalidad de proveer la cantidad adecuada de combustible para cada ciclo de inyección del motor. El módulo de control tiene 3 conectores. Mediante esos 3 conectores envía el voltaje de alimentación de 5 voltios a los sensores, recibe las señales de los sensores y controla mediante el pulso a los actuadores. El control mecánico de la inyección se logra por medio de los elementos de distribución, en específico por medio del árbol de levas. Cuando el árbol está funcionando, se le imprime movimiento a todos los dispositivos del sistema mecánico, en este caso a los elevadores hidráulicos, las varillas y los balancines. En el interior vamos a tener el grupo de inyectores que son controlados tanto mecánica como electrónicamente. Vamos a ver qué hay debajo de la tapa de válvulas. Es recomendable que cuando quitamos los tornillos de la tapa de válvulas, los dejemos en el lugar donde se encuentran. De esta manera, si alguno está transroscado, podremos identificarlo rápidamente para después reemplazarlo. Al momento de desmontar la tapa debemos tener cuidado de no maltratar la junta plástica. Estas juntas plásticas sellan el espacio entre la tapa y la cabeza del motor. Por lo tanto, si la junta se encuentra dañada, rota, cuarteada o deteriorada, es recomendable siempre reemplazarla. Nunca se debe de utilizar una junta que ya está dañada, debido a que esto representa un gran problema en cuanto a las fugas de aceite por la parte superior del motor. Al retirar la tapa de válvulas hay que cerciorarnos de que todos los tornillos se encuentran en sus espacios y vamos a poner la tapa en algún lugar donde no se nos pierdan esos tornillos. Una vez que hemos quitado la tapa de válvulas podemos observar el conjunto de balancines. Notemos que en la parte inferior de la imagen se ven los tornillos de ajuste junto con las tuercas de sujeción. En la parte de en medio estamos observando el árbol de los balancines y tenemos balancines de distintos tamaños.
El árbol está sujeto hacia la cabeza por medio de chumaceras. Todas estas válvulas y balancines pueden ser ajustados de acuerdo a los datos técnicos del fabricante. Ahora que desmontamos la tapa, ya podemos apreciar los elementos que se encuentran en la cabeza del motor. Recordemos que esta parte de arriba es la cabeza y aquí vamos a tener el conjunto de válvulas, balancines e inyectores. Si nos damos cuenta, aquí tenemos separados por grupos balancines tanto de válvulas como de inyector. Los grupos están separados mediante estas bancadas. Tenemos una bancada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El árbol lo que hace es mover los balancines para que estos accionen el juego de válvulas y el inyector. De tal manera que tenemos el grupo 1 para el inyector número 1, el grupo 2 para el inyector número 2, el grupo 3 para el inyector número 3, el grupo 4 para el inyector número 4, el grupo 5 para el inyector número 5 y el grupo 6 para el inyector número 6. Es necesario que aprendamos a distinguir cuáles son las válvulas de admisión y cuáles son las válvulas de escape. A simple vista no lo vamos a poder distinguir. En ocasiones a lo mejor ya nos hemos acostumbrado a que las válvulas de admisión obviamente están apuntando hacia el colector de admisión, y cuando la máquina tiene el colector de un lado, el colector de admisión, y el colector de escape del otro lado, es muy fácil diferenciarlas. Sin embargo, en este tipo de motor tenemos tanto el colector de admisión como el colector de escape del lado derecho del motor. Es por ello que debemos diferenciarlas previamente para que podamos después hacer nuestra calibración de válvulas y el servicio que el motor requiera. Aquí vamos a notar lo siguiente: tenemos 3 balancines. De estos 3 balancines, el balancín que va en medio, que es el de la longitud mediana, digámoslo así, es el que activa al inyector. El balancín largo y el balancín corto activan a un conjunto de válvulas, 2 válvulas por cada balancín. Este motor tiene 24 válvulas. Ahora, los balancines largos que se encuentran canalizados al múltiple de escape son precisamente los que accionan a las válvulas de escape. Y los balancines cortos, que son los que se canalizan hacia el colector de admisión, son los que accionan a las válvulas de admisión. De esta forma, tenemos, comenzando desde el cilindro número 1, escape, inyector, admisión. Admisión, inyector, escape. Escape, inyector, admisión. Admisión, inyector, escape. Escape, inyector, admisión. Admisión, inyector y escape. De esa manera vamos a encontrar distribuidos los balancines tanto para las válvulas como para los inyectores. Voy a enfocarme en específico al cilindro número 1. En este cilindro, como lo habíamos visto, tenemos balancín para el control de las válvulas de escape, balancín para el control del inyector, balancín para el control de las válvulas de admisión. Aquí tenemos el conector del solenoide del inyector. Este conector está comunicado con el arnés principal que se dirige hacia la computadora, y por medio de este conector el solenoide recibe el pulso para que pueda controlar la cantidad de combustible que se va a inyectar. Los inyectores de combustible son dispositivos cuya función es almacenar el combustible, presurizarlo y dosificarlo al interior de la cámara de combustión. Existen 3 formas de controlar a un inyector. Hay inyectores que son mecánicos, otros que son electromecánicos y otros que son electrónicos. Los inyectores mecánicos son dispositivos muy simples. Tenemos un cuerpo, un barril, la sección de alimentación de combustible, un émbolo, un resorte y un seguro. El émbolo está comunicado en el interior con una válvula de aguja que se asienta sobre la tobera. Cuando la bomba dirige el combustible hacia el inyector lo recibe, pasa el combustible a una cámara de presurización y el excedente fluye hacia la tubería de retorno para que éste regrese al tanque y cumpla un ciclo de trabajo. Cuando el balancín presiona al émbolo, el émbolo desciende y al momento que desciende empuja la válvula de aguja. El combustible que está almacenado en la cámara de presurización entonces es forzado a pasar hacia la tobera ya con una presión bastante grande.
La presión que podemos tener en este tipo de sistemas de inyección se encuentra entre 5.000 y 15.000 libras por pulgada cuadrada, que esa es la presión a la cual sale el combustible por la tobera de inyección. Ahora, la parte mecánica de este tipo de inyectores siempre va a ser la misma, es decir, se accionan por movimiento del balancín o del árbol de levas si es que se encuentra en la parte superior o en la cabeza del motor. Los inyectores electromecánicos como este, que ya es muy parecido al que tenemos en este Cummins ISM, son sistemas o dispositivos controlados por una parte mecánica que tiene el émbolo, la válvula de aguja, las venas de admisión de combustible y de retorno de combustible, y la parte electrónica o electromecánica que es controlada por la computadora, y esto es el solenoide. De la misma forma, la parte mecánica será controlada por el balancín. Para ello tenemos estos balancines en cada uno de los inyectores. Cuando el árbol de leva se mueve, el balancín también va a tener ese movimiento. El movimiento hace que la válvula sea pulsada, el émbolo baja, la válvula de aguja desciende y entonces presuriza el combustible y lo hace salir por la tobera. La presión de inyección de este tipo de sistemas ya está por arriba de las 15.000 libras por pulgada cuadrada. Hay inyectores que pueden ser de 20.000, 22.000, 35.000 libras por pulgada cuadrada o incluso más. ¿Ok? La parte electromecánica es este solenoide que controla a una válvula de disco o válvula de balín, pueden ser cualquiera de las dos, que permite la entrada del combustible hacia la cámara de presurización. El combustible fluye por el interior de la cabeza en una vena especialmente diseñada para los inyectores, de manera que cuando el inyector se coloca en el cilindro que debe de ir, recibe el combustible por los orificios que tiene en el barril. El combustible fluye entonces a una precámara donde se encuentra la válvula que es controlada por medio del solenoide. El combustible fluye alrededor del barril por el interior y cuando la válvula es accionada por medio de la computadora, la válvula se abre y permite que el combustible fluya hacia una cámara de presurización. En ese momento, el inyector lo que va a hacer es ser presionado para que el émbolo baje, la válvula de aguja también baje, presurice el combustible y lo distribuya al interior de la cámara de combustión. Este dispositivo, el solenoide, es controlado por la computadora y su función es regular la cantidad de combustible que fluye hacia el inyector durante las carreras o los ciclos mecánicos que tiene el émbolo del inyector.